Hola, bienvenidos. En alguna ocasión previa, en algún video previo, he mencionado un esquema interpretativo de la obra de Jorge Luis Borges, de algunos de sus cuentos, quizá de muy pocos de sus cuentos, quizá solamente de uno de esos cuentos. El cuento que puse como ejemplo de este esquema interpretativo fue Tlön Uqbar Orbis Tertius. Voy a reiterar en qué consiste ese esquema interpretativo. Borges planta una idea al principio de su cuento. A lo largo de todo el desarrollo narrativo va sacando un conjunto muy amplio de hilos que se van moviendo en direcciones diversas, como para confundir a sus lectores. Al final llega a una conclusión. ¿Cuál conclusión es esa? La conclusión de que la idea que nos plantó al principio involucra algo espantoso, algo absurdo, o quizá simplemente algo turbio. Voy a ejemplificarlo ahora con otro cuento. Ese cuento lo voy a sacar nuevamente de este librito, la nueva antología personal de Jorge Luis Borges, no de ficciones. Bueno, aquí viene eso, ficciones, viene ficciones, el jardín de senderos que se bifurcan, etc. Entonces, el cuento que me interesa comentar en esta ocasión es Emma Suns. Emma Suns, un cuento de apenas 1, 2, 3, 4, 5 páginas. Un cuento muy breve que nos retrata una historia absolutamente simple. La señorita Emma Suns recibe del Brasil, de algún lugar del Brasil, recibe una carta firmada por una persona que ella no conoce, pero que le habla de alguien a quien ella conoce muy bien. Le habla de su padre, Manuel Suns. Antes Manuel Suns, a partir de ese momento se iba a llamar Manuel Mayer. Manuel Mayer. Manuel Mayer, alias Emanuel Suns, ha muerto, suicidado, se suicidó. Fue acusado de desfalco, de robo. Emma Suns es su hija y ella, cuando recibe esta noticia, se siente desolada. Lo voy a leer con las palabras de Borges porque son reveladoras, sobre todo reveladoras. Recogió el papel y se fue a su cuarto. Furtivamente lo guardó en un cajón, como si de algún modo ya conociera los hechos ulteriores, ya había empezado a vislumbrarlos, tal vez. Ya era la que sería. Atrévete a ser quien tú eres, nos ha dicho algún filósofo olvidado, espero que olvidado. Ella ya era quien iba a ser. ¿Y qué es o quién es quien ella iba a ser? Bueno, aquello que ella urdió en ese momento fue una venganza, la venganza contra Aaron Lowenthal. Su padre le había comentado antes de huir al Brasil que ese señor Lowenthal era el auténtico defraudador, el auténtico desfalcador, quien se había quedado con todo el dinero, porque pues para él no había otra cosa más en la vida que el dinero. Y para Emma Suns, a partir de ese momento, del momento en que se enteró que su padre había muerto, no había nada más que un plan para vengarse de Aaron Lowenthal. Nadie más sabía eso. Ella lo tenía guardado para sí como si fuese una gran arma que estaba a punto de estallar y estallaría, porque en el momento que su padre murió, ella empezó a tramar un plan. ¿En qué consistía ese plan? Un plan absolutamente magistral, pero más magistral la solución que le va a dar Borges. Bien, ¿cuál es la idea que tenemos de partida? Una venganza. Como en tantos cuentos de Borges, lo que tenemos de punto de partida es la idea de una venganza ante un hecho que ha deshonrado a una persona y que esa persona ha tenido que huir. Y solamente quedan sus hijos, sus parientes, sus amigos para vengarlos. Ese hecho es el desfalco, la huida, el suicidio por no poder soportar, por encontrar intolerable el mundo después de haber sido falsamente acusado. Mientras que el perpetrador, el auténtico perpetrador, está gozando de una gran vida, o al menos de la vida que ese perpetrador cree que merece. La señorita Suns, entonces, presa de todo el dolor de la muerte de su padre, de la acusación, como ya hemos visto, en ese momento se desquebraja, pero a la vez que se resquebraja, se reconstruye. Ella ya es quien va a ser. Ella ya está en el otro lado, ya no tiene que esperar a hacer nada, ya está realizada. Lo único que le falta es que ese plan se realice en el mundo. ¿En qué consiste ese plan? Es muy sencillo. Ella va a acusar a Aaron Lowenthal de violación y lo va a acusar de violación para poder salvarse
del asesinato que va a cometer contra él. Era que ella quiere cometer un crimen perfecto, un crimen del que pueda salir indemne. Y parece que las circunstancias se van a empezar a acomodar a ese plan. En la fábrica en la que trabaja, de la que Aaron Lowenthal es el dueño, va a haber una huelga. Emma Suns, como tantos otros miembros de sindicatos, descree las huelgas, descree la acción colectiva, eso la tiene sin cuidado. Y he aquí la idea peligrosa de Borges. He aquí otra de esas ideas que nos va a demostrar como un tanto ociosas e inútiles. La idea de la acción colectiva, de la huelga, tanto la han alabado a izquierdas y a otros lugares, la acción de la huelga, que parece ser lo único que los trabajadores pueden hacer. De hecho, todos nos dicen, sí, las huelgas nos funcionan, nos sirven, funcionan a la clase trabajadora, etcétera. Bueno, no. Lo que nos va a decir Borges en este cuento es: las huelgas tienen un fin, cierto, sí funcionan, cierto, pero para los fines privados. Generalmente las huelgas sirven al fin privado de los líderes. Los líderes son los que realmente sacan provecho de esas huelgas porque con ellas logran negociar algo para ellos mismos. Esa acción colectiva tiene resultados que son aprovechados de manera individual. Le pasa la factura a todos los trabajadores: hagan ustedes el trabajo, mientras él se va a negociar con las autoridades. Dame esto, dame aquello, basifica a mi amigo, págale de sobresueldo a este, etcétera. He aquí lo que va a hacer Emma Suns. Emma Suns no sabe de esto. Emma Suns es simplemente una empleada común y corriente, quizá la más corriente y común de todas. Y sin embargo descubre lo que a los líderes les toma a veces años descubrir y lo que muchos seguidores de los sindicatos nunca descubren. Las huelgas, a pesar de ser una acción colectiva, surten efectos para fines privados si se saben utilizar. Y Emma Suns la va a saber utilizar. Emma Suns, bueno, y esta es la idea que está Borges haciendo saltar en pedazos frente a nuestros ojos y ni nos damos cuenta. ¿Cuál idea? La idea de que las acciones colectivas necesariamente van a tener un resultado colectivo. Las huelgas funcionan, sirven, ¿pero a qué? A los fines privados. En este caso, esa huelga va a funcionar a los fines privados de Emma Suns. Y no nada más la huelga, otra institución muy importante va también a formar parte, va a ser manipulada por Emma Suns para llevar a cabo su crimen perfecto. ¿Cuál es esa otra institución? La prostitución. Emma Suns no solamente va a utilizar la huelga es el medio por el que va a entrar en contacto con Aaron Lowenthal. ¿De qué manera? Le va a hablar al señor Lowenthal, dueño de la fábrica, y le va a decir que ella tiene idea de cómo, bueno, tronar esa huelga, cómo ser ella realmente un esquirol, un boicot, vamos a llamarle pues un Suns, a quien se dedique a hacer uso de las huelgas para sus fines privados. La mayoría de los líderes sindicales hacen un Suns constantemente. Bien, entonces la huelga le permite a la señorita Suns lograr entrar en contacto con Aaron Lowenthal, como ella se planta a sí misma como una delatora. Ella va a delatar a sus otros compañeros de la huelga, aunque bueno, ella realmente no sabe nada, pero eso es lo de menos. Se comunica con Lowenthal y Lowenthal, por supuesto, le hace una cita privada. En el transcurso del tiempo, en el tiempo que toma, en los días que pasan entre el momento en que ella se pone en contacto con Lowenthal y el día en que llega finalmente a entrevistarse con él, ocurre la otra parte de su plan. Piensa acusar a Lowenthal de abuso, de violación, abuso sexual, violación. ¿Cómo lo va a lograr? Bueno, para darle realismo a la situación, se va a ir a los muelles, va a buscar a un marino, específicamente un marino que no hable español. Va a entrar en contacto con un marino finlandés u holandés o quién sabe de dónde, pero que no hable español. Y va a buscarlo feo. No quiere entrar en ternuras con él, no quiere tener sentimientos que puedan nublar su juicio. Ella quiere utilizarlo simplemente como un instrumento de la justicia, o de lo que ella cree que es justicia. Esa idea de la justicia, que a muchos gusta, lleva a paradojas que no discutiré ahora. Pero lo único que puedo decir es que
Cualquier idea que tengamos de justicia al margen de las leyes termina por conducirnos a caminos imprevistos. En este caso, no es el caso que Borges vaya a ilustrar este tipo de situación, pero sin embargo yo lo manifiesto aquí de una vez. Emma Suns va a ir a prostituirse a uno de esos bares del puerto, de los muelles. Va a entrar en contacto con un marino feo, un marino que le va a pagar y ella va a romper los billetes. Y es aquí donde Borges hace una frase memorable. Me gustó esa frase, la subrayé. Romper dinero es una impiedad, como tirar el pan. Emma Suns, cuando finalmente, después de haber entrado en contactos carnales con este marino y de haber pensado, y voy a repetir lo que pensó, no pudo no pensar, nos dice Borges, que su padre le había hecho a su madre la cosa horrible que a ella ahora le hacían. Bueno, horribles cosas que ocurren en los cuartos de hotel y en otros lugares similares a esos. Emma Suns, pues, fue a prostituirse para fingir que fue violada. Y para evitar que esto haya sido prostitución, rompe el dinero. Un acto un tanto extraño, pero bueno, a Borges le sorprende ese acto, le parece reprobable ese acto. Más reprobable que el asesinato que va a cometer Emma Suns. Pues bien, Emma Suns, la delatora, va muy nerviosa a entrevistarse con Lowenthal. Por supuesto, los nervios, el estar tenso, convienen a un delator. Un delator está haciendo algo malo, algo grave. Ella va a hacer algo grave, pero no es precisamente delatar a sus compañeros. Eso a ella no le importa. Llega finalmente con Lowenthal, nos lo describe Borges como un hombre corpulento, calvo, de barbas rubias, amante del dinero. Finalmente tiene Emma Suns frente a él y ella se quebra. Teatro, hace teatro. Lowenthal, por supuesto, no cae tan fácilmente en esos aspavientos, nos dice Borges, descree de los aspavientos, pero al verla tan agitada, decide ir por un vaso de agua. Resulta que Emma Suns sabe dónde guarda una pistola Aaron Lowenthal, así es que ella no tiene que cargarla. Llega ahí, cuando Lowenthal va por el vaso de agua, ella busca la pistola, la encuentra, entra de nuevo Lowenthal, ella dispara. 1, 2, 3. 3 tiros. Primero 2 no fueron suficientes para que Lowenthal cayera muerto. Y finalmente el tercer tiro, el tiro de gracia. Y Lowenthal cae muerto. Me gusta la forma en cómo lo dice Borges. Apretó el gatillo 2 veces. El considerable cuerpo se desplomó como si los estampidos y el humo lo hubieran roto. El vaso de agua se rompió. La cara la miró con asombro y cólera. La boca de la cara la injurió en español y en Yiddish. Las malas palabras no cejaban. Emma tuvo que hacer fuego otra vez para poder callarlo, quitarle las palabrotas que le estaba lanzando. Tuvo que hacer fuego otra vez Emma Suns para que quedara bien muerto. En el patio el perro encadenado rompió a ladrar y una efusión de brusca sangre emanó de los labios obscenos y manchó la barba y la ropa. Emma inició la acusación que tenía preparada, pero no la acabó porque el señor Lowenthal ya había muerto. No supo nunca si alcanzó a comprender. Lowenthal cayó muerto. Nunca supo por qué lo mató Emma Suns. Quizá ni siquiera recordaba a Emanuel Suns. Quizá esta venganza solamente ocurrió en el infierno que fue la vida de Emma Suns a partir del momento en que supo que su amado padre había muerto. Amado padre que, en cuanto ella supo lo que hizo con su madre, no tuvo menos que recordarlo, no muy bien, sino muy mal. Y finalmente mató a Aaron Lowenthal. Fue un crimen perfecto. Parece increíble el crimen. ¿Qué es lo que nos dice Borges al final? Y aquí se está burlando, pues, por supuesto, de todas las historias de crímenes perfectos. El crimen más imperfecto del mundo termina por ser el más perfecto. ¿Por qué? Vamos a decir lo que dice Borges. La historia era increíble. Bueno, tomó el teléfono y repitió lo que tantas veces repetiría Emma Suns, con esas y con otras palabras. Ha ocurrido una cosa que es increíble. El señor Lowenthal me hizo venir con el pretexto de la huelga. Abusó de mí, lo maté. La historia era increíble, en efecto, pero se impuso a todos porque sustancialmente era cierta. Verdadero era el tono de Emma Suns, claro, verdadero era su tono, verdadero era lo que decía, se sentía agraviada, se sentía mal, aunque no precisamente por lo que los demás creían. Verdadero el pudor, verdadero el odio,
Verdadero también era el ultraje que había padecido. Se sintió mal cuando realmente tuvo que sentir que la ultrajaron. Tuvo que creer que la habían ultrajado. Solo eran falsas las circunstancias, la hora y 1 o 2 nombres propios. Solo eran falsas las circunstancias en las que había ocurrido. Da el caso que no fue Lowenthal quien abusó de ella. Da el caso que no fue Lowenthal quien la ultrajó. Da el caso que quizá ese ultraje no fue tan un ultraje, sino un medio de una venganza. 2 o 3 nombres propios, todo lo demás es cierto. Es así como Borges nos arruina las historias policiales. Pero bueno, eso es lo de menos. La idea interesante es la forma en cómo usa todos los elementos que parecen tener otro sentido, otro significado, llevarnos por otro rumbo, como por ejemplo la idea de la huelga, la idea misma de la venganza dentro de un relato policial y la idea de los crímenes perfectos. Un crimen perfecto operado con precisión por Emma Suns. Asesinó a Aaron Lowenthal. Tenía motivos para ello. Para muchos realmente no hubo ningún motivo. Una venganza, bueno, pues sabemos que una venganza desde el punto de vista de nuestras leyes no procede. Emma Suns es una criminal. Pero ¿qué hubiera pasado si Emma Suns va a buscar la justicia al Estado? Así como utilizó la huelga, porque instintivamente supo que las huelgas realmente no sirven para lo que se dice que sirven, también supo instintivamente que ir a pedirle justicia al Estado-Nación era una pérdida de tiempo. Los Estados-Nación tienen que seguir todo un denso proceso burocrático, tienen que acumular pruebas, interrogar testigos, etcétera, acumular evidencia, generar un juicio, apegarse a las leyes, garantizar derechos. Pero Emma Suns sabía que todo eso no eran sino estorbos en el camino de la justicia y hubo de saltarlos. ¿Cuál es entonces otra de las grandes ideas que Borges nos está diciendo aquí? La justicia obra por caminos insospechados. La justicia incluso puede obrar de maneras, bueno, sorprendentes, espantosas. Y sin embargo, este cuento de Borges, que generalmente no se atribuye a que sea un cuento fantástico o un cuento policial, diría Stanislav Lem, los cuentos de Borges están más allá de los géneros, cosa que quizás sea cierto de algunos, quizá no sea cierto de ninguno, quizá Lem se haya equivocado, pero sin embargo a muchos les gusta poner a Borges como alguien más allá de los géneros, cosa de la que yo descreo. De la misma manera descreo de quienes lo hacen un escritor hermético. Es absolutamente simple. Los símbolos que usa son los símbolos de nuestra cotidianidad y sobre todo son símbolos que utiliza para subvertir el sentido que les damos de manera común y corriente todos los días. En sus libros, en sus cuentos, en sus relatos, esos hechos tan triviales como una huelga, como una ida al puerto a un burdel, todos esos hechos tan sencillos adquieren una nueva significación, pero no porque sea hermético, no porque encuentre lazos secretos entre una u otra cosa, sino porque esos hechos están ahí, solamente hay que, como lo dijo al principio, animarse a ser quien uno es. Lo voy a reiterar como lo dice él. Emma Suns ya era la que sería en el momento en que tramó su plan. Emma Suns había asumido ser quien ella siempre fue y que hasta ese momento no sabía que lo era. Nos vemos en la siguiente. Gracias.